La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos, queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis, queridos tíos, abuelos, primos y todos los que nos sintonizan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Quien les habla, el Padre Victoriano de la Cruz, director del Departamento de Catequesis de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, muy agradecido de Dios y de cada uno de ustedes por su sintonía. Gracias por sacar este momento a la semana para conectarse con nosotros y aprender de este contenido que preparamos con mucho amor para todos ustedes, apreciados y queridos catequistas, y también los que nos sintonizan cada semana. Hemos estado compartiendo con todos ustedes en estas últimas semanas todo lo concerniente al proceso sinodal que está llevando a cabo nuestra Santa Madre Iglesia. Y les habíamos anunciado que a partir de esta semana estaríamos compartiendo con ustedes un documento que fue el resultado de la consulta sinodal que se llevó a cabo el pasado año 2022 en todas las diócesis del mundo. Y fruto de esta consulta, pues surgió este documento que tiene como finalidad, pues, trabajarse en cada uno de los continentes a fin de elaborar, pues, un último documento que será trabajado el próximo mes de octubre, cuando los obispos se reúnan en Roma con el Papa para la última fase de este proceso sinodal. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor para que luego de nuestra oración entonces entremos en materia. Dios de amor y de infinita sabiduría, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos regalas de conectar con tantos hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por este medio de comunicación que nos permite llegar a tantos hogares y a tantas personas. Gracias, Señor, por los recursos tanto materiales como físicos, humanos, que vas poniendo a nuestra disposición para hacer posible esta labor evangelizadora. Gracias, Señor, por todos los que oran por nosotros y por nuestra misión, y por todos los que, acogiendo tu invitación, con mucho entusiasmo, empeño, entereza, realizan esta labor tan maravillosa y tan valiosa dentro de nuestra Iglesia. Queremos, Señor, ponernos en tus manos, pedirte la asistencia de tu Santo Espíritu, para que sea ese Espíritu Santo el que venga a inundarnos en este momento, a llenarnos de su sabiduría, de su entendimiento, para que todo lo que vamos a compartir nos sirva para mucho provecho espiritual, para nuestra formación personal y para dar lo mejor de sí en nuestra pastoral. A ti te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre María Santísima, de su esposo San José y de su Hijo Jesús, la Sagrada Familia de Nazaret, que viven y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estaremos compartiendo con ustedes en el programa de hoy y en los próximos programas el documento de trabajo para la etapa continental que se está utilizando y que se está llevando a cabo en estos momentos en los 5 continentes a nivel de este proceso sinodal. Y este documento lleva como título Ensancha el espacio de tu tienda. Así está titulado este documento, Ensancha el espacio de tu tienda, que es un versículo de el profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 2. Y es un documento que se publicó el 24 de octubre del año pasado, del año 2022. Recuerden que estamos en el proceso sinodal que inició en octubre del año 2021 y que finalizará en el próximo año 2024. Este proceso sinodal que lleva como título por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Así se titula el sínodo que se está llevando a cabo desde octubre del año 2021. Por una iglesia sinodal, misión, comunión, participación y misión. Y ya he compartido con ustedes 2 de estos documentos que han sido publicados por la Secretaría General para el Sínodo. El primer documento que se titulaba Documento Preparatorio, y que ya lo hemos estudiado aquí con todos ustedes, queridos catequistas. Y el segundo documento, que fue el Vademecum, que justo le dimos conclusión la semana pasada, después de dedicarle varias semanas a su estudio, a su divulgación y al conocimiento de cada uno de ustedes. Y esto lo hacemos, recuerden, queridos catequistas, con la intención de que todos ustedes, como miembros de la Iglesia, no sean ajenos a lo que está pasando dentro de nuestra Iglesia. A veces formamos parte de la Iglesia, pero no nos enteramos de las cosas que suceden dentro de la misma. Entonces, como miembros de la Iglesia, hemos siempre de estar informados, enterados de todo lo que se está realizando. Y como este es un acontecimiento tan trascendental, porque lo que se nos está pidiendo es una renovación de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra forma de comunicarnos, de nuestra forma de realizar nuestra labor pastoral. La sinodalidad viene justamente a transformar nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, nuestro modo de proceder, nuestro modo de realizar la misión. Y nosotros como catequistas pues somos los primeros que debemos de montarnos en este nuevo tren que el Papa Francisco nos ha traído para renovar y transformar nuestra iglesia, y de este modo que la misma se convierta en una iglesia sinodal, una iglesia donde en comunión, en participación y en misión vayamos juntos, todos de la mano, no unos delante y otros detrás, sino todos juntos, no unos sintiéndose importantes y otros no, sino sintiéndonos todos importantes dentro de la misión de la Iglesia. Así que vamos a nuestra primera pausa y ya así cuando retornemos entraremos en materia sobre el contenido de este documento de trabajo para la etapa
continental y que lleva como título Ensancha el espacio de tu tienda. Ya retornamos. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes este documento de trabajo para la etapa continental que lleva como título Ensancha el espacio de tu tienda. El sínodo avanza. Recordemos que este proceso sinodal inició en el año 2021, octubre del año 2021. Y podemos afirmarlo con entusiasmo 2 años después de su apertura. A lo largo de esta primera etapa de la fase consultiva, millones de personas de todo el mundo se han implicado en las actividades del sínodo, algunas participando en las reuniones a nivel local, otras colaborando en la animación y coordinación de las actividades de los distintos niveles, otras ofreciendo el apoyo de sus oraciones. Y expresamos también nuestra gratitud a las religiosas de vida contemplativa que acompañaron a su pueblo con la oración y siguen orando por los frutos del sínodo. Los verdaderos protagonistas del sínodo son todas estas personas que ya aportaron y participaron en la primera fase de este proceso sinodal. Y se han puesto en marcha, impulsados por el deseo de ayudar a encontrar la respuesta a la pregunta fundamental que guía todo el proceso y que es cómo se realiza hoy a diversos niveles, desde el local al universal, ese caminar juntos que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio de acuerdo a la misión que le fue confiada, y qué pasos el Espíritu Santo nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal. Recuerden que esta es la pregunta clave a la que se le debía buscar una respuesta. Y a lo largo del camino han experimentado la alegría de encontrarse como hermanos y hermanas en Cristo, compartiendo lo que la escucha de la palabra hacía resonar en su interior y cuestionándose sobre el futuro de la Iglesia a partir de los estímulos ofrecidos por el documento preparatorio que ya hemos estudiado en nuestro programa. Esto ha alimentado el deseo de una Iglesia cada vez más sinodal. La sinodalidad dejó de ser un concepto abstracto y adquirió ya el rostro de una experiencia concreta. Saborearon su sabor y quieren seguir haciéndolo. A través de este proceso hemos descubierto que la sinodalidad es un modo de ser Iglesia. Es más el modo, el Espíritu Santo nos pide que seamos más sinodales. Y la experiencia de quienes participaron se tradujo en palabras a través de las aportaciones que las distintas comunidades y grupos enviaron a las diócesis, quienes las resumieron y transmitieron a las conferencias episcopales. Estas, a su vez, siguiendo el esquema ofrecido en el documento preparatorio, redactaron una síntesis que fue enviada a la Secretaría General del Sínodo. A nivel global, la participación ha superado cualquier expectativa. En general, la Secretaría del Sínodo recibió la síntesis de 112 de las 114 conferencias episcopales y de todas las 15 iglesias orientales católicas, además de las reflexiones de 17 de los 23 dicasterios de la Curia Romana,
así como las de los superiores y superioras generales, los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, las asociaciones y movimientos de fieles laicos. Además, se recibieron más de 1,000 contribuciones de particulares y grupos, así como las opiniones recogidas a través de las redes sociales gracias a la iniciativa del Sínodo Digital. Estos materiales se distribuyeron a un grupo de expertos, hombres y mujeres, obispos, sacerdotes, consagradas y consagrados, laicos y laicas de todos los continentes y con conocimientos y disciplinas muy diversos. Tras su lectura, estos expertos se reunieron durante casi 2 semanas con el equipo de redacción formado por el redactor general, el secretario general del sínodo, los subsecretarios y algunos oficiales de la secretaría del sínodo, además de los miembros del grupo de coordinación, a los que finalmente se unieron los miembros del consejo, y juntos trabajaron en un ambiente de oración y discernimiento para compartir los frutos de su lectura con miras a la redacción de este documento para la etapa continental del que le estamos hablando justo en este momento. Las citas que se intercalan a lo largo de este documento intentan dar una idea de la riqueza de los materiales recibidos, permitiendo que resuene la voz del pueblo de Dios de todas las partes del mundo. Y no deben interpretarse como un apoyo a posiciones provenientes de una zona concreta del mundo, ni como una mera representación de la variedad geográfica, aunque se ha procurado garantizar un cierto equilibrio en cuanto a la procedencia de las fuentes. Más bien, se han escogido esas citas porque expresan de manera particularmente vigorosa, afortunada o precisa un sentimiento que se repite en muchas síntesis. Sin embargo, es evidente que ningún documento podría condensar la profundidad de la fe, la vitalidad de la esperanza y la energía de la caridad que desbordan las aportaciones recibidas. Detrás de ellas se vislumbra la fuerza y la riqueza de la experiencia llevada a cabo en las diferentes iglesias, al ponerse en camino y abrirse a la variedad de las voces que han hablado. El sentido del proceso sinodal es el de permitir este encuentro y este diálogo, cuya finalidad no es producir documentos, sino abrir horizontes de esperanza para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Y por eso, dentro de este camino, que está lejos de concluir, es donde este documento para la etapa continental se sitúa y encuentra su verdadero sentido. Ante la etapa continental del proceso sinodal, este documento reúne en torno a ciertos núcleos temáticos las esperanzas y preocupaciones del pueblo de Dios disperso por toda la tierra. De este modo, ofrece a las iglesias locales la oportunidad de escucharse entre ellas en vista de las asambleas continentales que se están llevando a cabo en este año 2023 y cuya tarea es elaborar un elenco de prioridades sobre las que operará el discernimiento de la primera sesión de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar del 4 al 29 de octubre de este año 2023 en la Ciudad del Vaticano, en Roma.
Pues mis queridos catequistas, vámonos a nuestra segunda pausa y ya retornamos con ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes el contenido de este documento de trabajo para la etapa continental que lleva como título Ensancha el espacio de tu tienda. Isaías 54, versículo 2. El hecho de querer aclarar la función propia de este documento también nos permite destacar lo que no es este documento. Así que este documento no es un documento conclusivo, porque el proceso está lejos de finalizar, y no es un documento del magisterio de la Iglesia, ni el informe de una encuesta sociológica. No ofrece la formulación de indicaciones operativas, de metas y objetivos, ni la elaboración completa de una visión teológica, aunque incluye el precioso tesoro teológico contenido en el relato de una experiencia, la de haber escuchado la voz del Espíritu por parte del pueblo de Dios, permitiendo que surja su sensus fidei, la fe del pueblo. Pero también es un documento teológico en el sentido de que está orientado al servicio de la misión de la Iglesia, que es anunciar a Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo. Y para evitar malentendidos en su lectura, es esencial tener en cuenta la naturaleza peculiar de este documento de trabajo para la etapa continental, así como su estructura. Por eso este documento se inicia con un capítulo que ofrece no una mera crónica, sino una narración a la luz de la fe, de la experiencia de sinodalidad vivida hasta ahora a partir de la consulta al pueblo de Dios en las iglesias locales y del discernimiento de los pastores en las conferencias episcopales. Este documento traza un esquema, presenta las dificultades encontradas y los frutos más significativos recogidos, identificando las piedras angulares de lo que constituye una auténtica experiencia colectiva de la fe cristiana. De este modo, no ofrece una definición de la sinodalidad en sentido estricto, para lo cual se pueden remitir al documento preparatorio o a los materiales señalados en el sitio web del sínodo, sino que expresa el sentido compartido de la experiencia de la sinodalidad vivida por los participantes. Y lo que surge es una profunda reapropiación de la dignidad común de todos los bautizados, auténtico pilar de la Iglesia sinodal y fundamento teológico de esa unidad que es capaz de resistir el impulso al uniformismo y valora la diversidad de vocaciones y carismas que el Espíritu derrama sobre los fieles con una abundancia inesperada. De aquí que el segundo capítulo de este documento presenta un icono bíblico, la imagen de la tienda con la que inicia el capítulo 54 del libro de Isaías y que ofrece una clave de interpretación de los contenidos de este documento a la luz de la palabra, insertándolos de algún modo en este proceso sinodal. Por ello, mis queridos catequistas, a la hora de darle lectura a este documento, es muy, pero muy importante tener estos elementos bien claro para no perdernos en esta lectura. De aquí que, como decíamos,
Este documento ofrece una clave de interpretación de los contenidos, insertándolos en el marco de una promesa de Dios que se convierte en vocación para su pueblo y también para su iglesia. Y esta tienda es un espacio de comunión, un espacio de participación en base a la misión, como es el título de este sínodo sobre la sinodalidad: comunión, participación y misión, y corresponde al tercer capítulo de este documento articular las palabras clave del camino sinodal con los frutos de la escucha del pueblo de Dios, y para ello los frutos se estructuran en torno a 5 tensiones creativas que se interrelacionan. La primera es la escucha como apertura a la acogida a partir de un deseo de inclusión radical, que nadie quede excluido, y se ha de entender en una perspectiva de comunión con los hermanos y hermanas y con el Padre común. De aquí la escucha aparece no como una acción instrumental, sino como la asunción de la actitud fundamental de un Dios que escucha a su pueblo y el seguimiento de un Señor que los evangelios nos presentan constantemente en escucha de la gente que se encuentra con Él por los caminos de Tierra Santa. Y en este sentido la escucha es ya misión y es también anuncio. Pero también este documento presenta el impulso hacia la misión. No solo debemos escuchar, también debemos misionar, y en este sentido la escucha es ya misión y anuncio. Se trata de una misión que los católicos reconocen que deben llevar a cabo con sus hermanos de otras confesiones y en diálogo con creyentes de otras religiones, transformando las acciones humanas de cuidado con experiencias auténticamente espirituales que proclamen el rostro de un Dios que se preocupa hasta dar su propia vida para que nosotros la tengamos en abundancia. Pero además de la escucha y la misión, este documento pues nos lleva a un compromiso de llevar a cabo la misión, que requiere un estilo basado en la participación y que corresponde a la plena asunción de la corresponsabilidad de todos los bautizados para la única misión de la Iglesia, que se deriva de su dignidad bautismal común. Pero no solo requiere este compromiso, este impulso misionero y esta escucha, sino también la construcción de posibilidades concretas para vivir la comunión, la participación y la misión a través de estructuras e instituciones que incluyan a personas debidamente formadas y sostenida por una espiritualidad viva. Y finalmente la liturgia, especialmente la liturgia eucarística, fuente y cumbre de la vida cristiana, que reúne a la comunidad, haciendo tangible la comunión y permite el ejercicio de la participación y alimenta con la palabra y los sacramentos el impulso hacia la misión. Así que estos 5 frutos han de darse en la vida del creyente según este documento que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Y por último, el 4º capítulo lanza una mirada al futuro recurriendo a 2 elementos, ambos indispensables para avanzar en el camino: el espiritual, que contempla el horizonte de la conversión misionera sinodal, y el de la metodología para los próximos pasos de la etapa continental. Así que, mis queridos catequistas,
Vamos a nuestra tercera pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con todos ustedes. Este es su espacio Catequista con Espíritu. Y estamos hablando de el documento de trabajo para la etapa continental que se está llevando a cabo en los 5 continentes en estos momentos. Este documento que lleva como título Ensancha el espacio de tu tienda. Isaías 54, versículo 2. Este documento solo será comprensible y útil si se lee con los ojos del discípulo, que lo reconoce como el testimonio de un camino de conversión hacia una iglesia sinodal, que a partir de la escucha aprende a renovar su misión evangelizadora a la luz de los signos de los tiempos, para seguir ofreciendo a la humanidad un modo de ser y de vivir en el que todos puedan sentirse incluidos y protagonistas, y en este camino la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pasos que ofrece la luz con la que releer, interpretar y expresar la experiencia vivida. De tal manera que, mis queridos catequistas y todos los que nos están sintonizando, si este documento nosotros no lo leemos desde este espíritu y con esta mentalidad, entonces no nos va a servir de mucho o tal vez no nos sirva de nada. Sin embargo, si pedimos ese espíritu para que sea este Espíritu Santo el que nos ayude no solo a darle una lectura a este documento, sino a dejarnos llenar de las experiencias que él mismo recoge, entonces será muy probable que este documento nos sirva de mucho provecho y nos impulse y estimule a convertirnos en esa iglesia sinodal a la que el Papa Francisco nos está invitando a todos. Y termina esta primera parte de este documento con esta oración que ahora también compartimos con ustedes, y que dice: Señor, has reunido a todo tu pueblo en sínodo. Te damos gracias por la alegría experimentada en quienes han decidido ponerse en camino, a la escucha de Dios y de sus hermanos y hermanas durante este año 2022 que se llevó a cabo con tanto éxito y con tanta alegría, con una actitud de acogida, de humildad, de hospitalidad y fraternidad. Ayúdanos a entrar en estas páginas como en tierra sagrada. Ven, Espíritu Santo, sé tú el guía de nuestro caminar juntos. Amén. Pues mis queridos catequistas, con esta invocación y con esta oración, y después de compartirles a cada uno de ustedes la parte introductoria de este documento de trabajo para esta etapa continental, vamos de una vez a entrar en el primer capítulo de este documento, que lleva como título La experiencia del proceso sinodal. Y la síntesis enviadas por las iglesias de todo el mundo dan voz a las alegrías, a las esperanzas, a los sufrimientos y heridas de los discípulos de Cristo. En sus palabras resuena lo que está en el corazón de toda la humanidad,
expresan el deseo de una iglesia que camina con Cristo bajo la guía del Espíritu para cumplir su misión de evangelización. La experiencia sinodal en curso ha despertado en los fieles laicos la idea y el deseo de implicarse en la vida de la Iglesia, en su compromiso en el mundo contemporáneo y en su acción pastoral. Los frutos, las semillas y las malas hierbas de este proceso sinodal. La primera etapa del proceso sinodal ha producido abundantes frutos, nuevas semillas que prometen un nuevo crecimiento y sobre todo ha dado lugar a una experiencia de alegría en una época complicada. Lo que surge del examen de los frutos, las semillas y las malas hierbas de la sinodalidad son voces de gran amor por la Iglesia, voces que sueñan con una Iglesia capaz de dar un testimonio creíble, una Iglesia que sepa ser familia de Dios, inclusiva, abierta y acogedora. A pesar de que hay continuos casos de secuestro y violencia, las síntesis diocesanas expresan la alegría de quienes han podido participar activamente en esta primera fase del sínodo. Lo vivido en esta primera fase es una alegría que muchos han podido ampliar y compartir con otros. Se hace eco de ello esta experiencia sinodal. Ha sido una de las experiencias más gratificantes que muchos han podido vivir en su vida cristiana. Desde el primer momento en que se empezaron estos trabajos del sínodo hasta el punto en el que estamos ahora, hay un gran entusiasmo en el pueblo de Dios. Entre los frutos de la experiencia sinodal, varias síntesis destacan el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a la Iglesia y la toma de conciencia a nivel práctico de que la Iglesia no son solo los sacerdotes y los obispos. Al compartir la pregunta fundamental de cómo se desarrolla este caminar juntos en la Iglesia particular hoy, se ha observado que la gente pudo darse cuenta de la verdadera naturaleza de la Iglesia, y a esta luz han sido capaces de ver la situación de su Iglesia particular. El método de la conversación espiritual ha sido ampliamente apreciado y ha permitido a muchos echar una mirada honesta a la realidad de la vida de la Iglesia y llamar por su nombre tanto las luces como a las sombras existentes en ella. Esta leal valoración ha dado inmediatamente frutos misioneros. Se constata una fuerte movilización del pueblo de Dios, la alegría de reunirse, caminar juntos y hablar libremente. Algunos cristianos que se habían sentido heridos y se habían alejado de la Iglesia han vuelto durante esta fase de consulta. Muchos subrayaron que era la primera vez que la Iglesia les pedía su opinión y que deseaban continuar este camino. Deben continuar las reuniones en el espíritu del método sinodal, donde todos los miembros de la asamblea o comunidad puedan expresar abierta y honestamente su opinión. Y también deben continuar las reuniones con diversos grupos externos a la Iglesia. Este tipo de cooperación debería convertirse en una de las leyes no escritas de la cultura de la Iglesia para fomentar el acercamiento entre los miembros de la Iglesia y los grupos de la sociedad, creando así una disposición por parte de la gente a entablar un diálogo más profundo. Esto, mis queridos catequistas, lo señala con mucha fuerza este documento. Sin embargo, no faltaron las dificultades
que la síntesis no ocultan. Algunas están vinculadas a la conciencia de la fase de consulta con la pandemia, otras derivan de la dificultad de comprender lo que significa la sinodalidad, de la necesidad de un mayor esfuerzo de traducción e inculturación de los materiales, de la imposibilidad de organizar reuniones sinodales en algunos contextos locales, o de resistencia ante la propuesta. No faltan expresiones muy claras de rechazo. No me fío del sínodo, creo que se ha convocado para introducir más cambios en las enseñanzas de Cristo e infligir más heridas a su iglesia. Y a menudo se ha manifestado la preocupación de que el énfasis en la sinodalidad pueda presionar para que se adopten en la iglesia mecanismos y procedimientos centrados en el principio de la mayoría democrática. Y entre las dificultades está también el escepticismo sobre la eficacia real o la intención del proceso sinodal. Algunos expresaron dudas sobre el resultado del proceso sinodal debido a la percepción de la Iglesia como una institución rígida que no quiere cambiar y modernizarse, o por la sospecha de que el resultado del sínodo esté ya predeterminado. Así que, mis queridos catequistas, como ustedes pueden apreciar, han sido muchas las opiniones que han surgido propia de esta consulta sinodal. Pues vámonos a nuestra cuarta pausa y ya retornamos de nuevo con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos nuevamente con ustedes en este su espacio, Catequista con Espíritu. Compartimos con todos ustedes este documento que fue el resultado de la consulta sinodal que se llevó a cabo el año pasado, 2022, en todas las diócesis del mundo. Y en este documento nos dice que numerosas síntesis mencionan los temores y las resistencias de parte del clero, así como la pasividad de los laicos, su miedo a expresarse libremente y la dificultad de articular el papel de los pastores con la dinámica sinodal. En este proceso también han habido resistencias, falta de participación, comunidades que no se incorporaron. Ello en parte pudo ser por la novedad del desafío planteado, pues muchas comunidades no están acostumbradas a esta forma de vivir la iglesia en clave sinodal. También se ha debido a que algunos dirigentes y pastores no asumieron el papel animador y productor que les correspondía. Por eso, muchos catequistas, por ejemplo, no participaron de esta consulta sinodal porque no se enteraron, no se dieron cuenta, nadie les informó, nadie procuró involucrarles, y por ello apenas ahora se han venido enterando de este proceso sinodal que la Iglesia llevó a cabo el año pasado, y todos estos pues son desafíos de los que nos habla esta síntesis y que fueron recogidas en las diócesis del mundo. Varios informes diocesanos se quejan de la falta o del débil involucramiento de los sacerdotes. En muchos casos el proceso sinodal y los materiales recibidos revelan que existe una percepción generalizada de separación entre los sacerdotes y el resto del pueblo de Dios. Las consultas en las diócesis y a nivel nacional
han mostrado que la relación entre los sacerdotes y los fieles es en muchos lugares difícil. Por un lado, se critica la distancia que se percibe entre el clero y los laicos. Por otro lado, en algunos lugares, los sacerdotes se experimentan incluso como un obstáculo para una comunidad fructífera. Al mismo tiempo, se mencionan los desafíos para los sacerdotes, la disminución de su número y del de los colaboradores voluntarios conducen al agotamiento. Además, los sacerdotes no siempre se sienten escuchados. Algunos ven cuestionado su ministerio. ¿Qué hace a un buen sacerdote? ¿Cómo puede ser la vida parroquial una experiencia enriquecedora para todos los implicados? ¿Por qué cada vez menos hombres sienten la vocación sacerdotal? Eran cuestiones que surgieron también fruto de esta experiencia sinodal y que es necesario hablar sobre estas cuestiones. Un obstáculo especialmente importante para caminar juntos y que salió a relucir en esta experiencia sinodal y consultiva es el escándalo de los abusos cometidos por miembros del clero o por personas que ejercen cargos eclesiásticos. En primer lugar, los abusos contra menores y personas vulnerables, pero también los de otro tipo, abusos espirituales, abusos sexuales, abusos económicos, abusos de autoridad, abusos de conciencia. Es una herida abierta que sigue infligiendo dolor a las víctimas y a los supervivientes, a sus familias y a las comunidades. Se ha hecho constante referencia al impacto de la crisis de los abusos sexuales del clero. Para muchos, las consecuencias siguen siendo un tema espinoso y sin resolver. Se ha advertido la urgencia de reconocer el horror y el mal causados y de aumentar los esfuerzos para proteger a los vulnerables, reparar el daño hecho a la autoridad moral de la Iglesia y reconstruir la confianza. Algunas diócesis informaron de que los participantes querían que reconocieran y enmendaran los abusos del pasado. Una cuidadosa y dolorosa reflexión sobre el legado de los abusos llevó a muchos grupos sinodales a pedir un cambio en la cultura eclesial con miras a una mayor transparencia, una mayor responsabilidad y una mayor corresponsabilidad dentro de nuestra Iglesia. Y finalmente, en demasiados países, el proceso sinodal se ha topado con las guerras que ensangrientan nuestro mundo, dando rienda suelta a fanatismos de todo tipo y persecuciones, incluso masacres. Se han observado formas de incitación sectaria y étnica que han degenerado en conflictos armados y políticos a menudo sangrientos. Son especialmente dolorosas las situaciones en las que los cristianos, incluyendo los católicos, viven en países en guerra entre sí. Incluso en estas situaciones de fragilidad que hacen más intenso el encuentro con el Señor crucificado y resucitado. Las comunidades cristianas han sabido acoger la invitación
que se les ha hecho a construir experiencias de sinodalidad y a reflexionar sobre lo que significa caminar juntos, expresando el deseo de seguir haciéndolo. Y en relación con la tragedia del genocidio contra los indefensos, que tanto ha dividido al pueblo, debería profundizarse mejor el tema de la comunión con vistas a una auténtica sanación de la memoria colectiva, y este sínodo nos ha hecho comprender mejor que la pastoral de la unidad y la reconciliación debe seguir siendo una prioridad dentro de nuestra Iglesia y en medio de tantos países que están divididos por las discordias, por las guerras, por las heridas que se han infringido, que se han provocado. De aquí que la dignidad bautismal común haya retomado fuerza en esta experiencia sinodal. Las prácticas de la sinodalidad vivida han constituido un momento crucial y precioso para darse cuenta de cómo todos, por el bautismo, compartimos la dignidad y la vocación común de participar en la vida de la Iglesia. Esta referencia fundamental al bautismo, en términos no abstractos, sino como una identidad realmente percibida, pone inmediatamente en primer plano el vínculo entre la forma sinodal de la Iglesia y la posibilidad de cumplir su misión. Ha crecido la conciencia de la importancia de que quienes han recibido la gracia del bautismo caminen juntos, compartiendo y discerniendo a qué les llama la voz del Espíritu. Hay una profunda toma de conciencia de que en una iglesia sinodal caminar juntos es el camino para ser una iglesia misionera. Muchas iglesias locales, en contextos en los que están presentes muchas confesiones cristianas, ponen de relieve la dignidad bautismal común a todos los cristianos y la misión común al servicio del Evangelio. Un proceso sinodal no está completo sin el encuentro con los hermanos y hermanas de otras confesiones, sin compartir y dialogar con ellos y sin comprometerse en acciones comunes. La síntesis expresa el deseo de un diálogo ecuménico más profundo y la necesidad de formación en este respecto. La síntesis presentan también el proceso sinodal como una experiencia de novedad y frescura. El pueblo de Dios ha destacado el carácter excepcional de la experiencia de expresarse libremente en momentos de encuentro especialmente organizados, sin limitaciones de agenda y con un enfoque específico en seguir la inspiración del Espíritu Santo. La gente comentó que era la primera vez que se les pedía que hablaran a pesar de que llevaban décadas asistiendo a la iglesia. Otra imagen que aparece en esta experiencia sinodal se refiere a una experiencia de liberación y nueva vida, la cáscara del huevo que se rompe para dejar que una nueva existencia despliegue sus alas. Y en otros lugares surgen expresiones que evocan más bien la idea de un distanciamiento entre los miembros de una misma familia y un retorno deseado, el fin de una pérdida colectiva de la propia identidad como iglesia sinodal. Utilizando una imagen bíblica, se podría decir que el proceso sinodal ha marcado los primeros pasos del retorno de un exilio, cuyas consecuencias afectan a todo el pueblo de Dios
Si la iglesia no es sinodal, nadie puede sentirse realmente en casa en ella. Así que, mis queridos catequistas, vamos a ponerle punto final al programa de hoy con estas palabras. Ha recogido este documento de trabajo para la etapa continental y que es el fruto de la consulta que se llevó a cabo el año pasado al pueblo santo de Dios en todas las diócesis del mundo. La próxima semana continuaremos compartiendo con ustedes este interesantísimo y rico contenido de este documento de trabajo para la etapa continental, a fin de que ustedes y yo también pues nos empapemos de todo lo que está pasando en la Iglesia durante este proceso sinodal. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía, que Dios me los bendiga y hasta la próxima semana. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista.